Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Dice, estamos aquí en Primera de Tesalonicenses 4 del 14, más bien vamos a leer. Dice, el 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Mire qué hermoso, a los que durmieron con él, por lo cual os decimos esto con palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Mire qué hermoso lo que dice aquí. La palabra de Dios es bien firme, la palabra de Dios es bien clara. Todos los que han muerto en Cristo Jesús están dormidos. Miren Éxodo 11:7. Dios le está haciendo saber a Moisés que cuando nosotros somos sus hijos, somos su pueblo, como él era el pueblo de Israel, Dios sí tiene y hace diferencia entre el justo y el injusto. Mire lo que dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Ya vamos a ver. Ni un perro moverá su lengua, para que sepáis, dice el Señor, mire, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y entre su pueblo. ¿Se da cuenta? Y la Biblia nos dice, también nos habla de que la oración del justo tiene mucho poder. Por eso es muy importante que nosotros sepamos. El mundo dice, todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo. No todos somos hijos de Dios, porque bien claro dice la palabra de Dios que solamente aquel que haya dado ese paso y que haya confesado con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, venimos a ser hijos de Dios. Venimos a ser parte de ese pueblo santo. De lo contrario, no. El que muere en Cristo está dormido, igual que el que muere en el pecado. Dice en Juan 21:2, dice: María Magdalena llega a la tumba de Jesús, la encuentra vacía y va a contarle a los discípulos. Aquí está dando como un panorama de lo que pasó. Entonces dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mire, mas no sabía que era Jesús. ¿Por qué cree usted que no sabía que era Jesús? Porque cuando Jesús vino a la tierra, Él vino en cuerpo. Él vino literalmente. La Biblia dice que Él era hombre, 100% hombre. Por lo tanto, Él no podía estar en este lugar y podía estar el otro. Por eso es que Él tenía que caminar de un lado para otro. Y Él mismo dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Mire, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Mire qué lindo. Y ella, pensando que era el hortelano era aquel, no era guardia, sino que era aquel hombre que estaba vigilando a que los demás hombres que estaban cuidando el cuerpo de Jesús no se durmieran, y tenían que cambiar cada cierto tiempo para que el hortelano descansara, pero los que no iban a descansar eran los que estaban cuidando a Jesús. Entonces le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Miren una forma que linda, como el Señor le dijo María. Volviéndose, ella le dijo Raboní, que quiere decir maestro, maestro hermoso. Entonces dice, Jesús le dijo: no me toques. Miren lo que le dijo Jesús: porque aún no he subido a mi Padre. ¿Se da cuenta? Él todavía, ¿cómo era posible que le dijo al hombre aquel, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? El paraíso es el lugar donde es como la antesala al cielo.
Nadie va al cielo, nadie ha visto la cara de Dios, nadie ha visto la cara todavía de Jesús. Los que han muerto no le han visto, están durmiendo el rey David, el rey Salomón, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, Sara, Abigail, Débora, Esther, Pablo, todos ellos están durmiendo, están en un sueño profundo, durmiendo. La Biblia es clara, dice que los que duermen resucitarán, unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza. Lo de confusión y vergüenza no está hablando de aquel que no le conoce, está hablando de aquel que le conoció, mas hizo cosas desagradables delante de Dios. Fíjate que yo estoy muy contenta porque hay muchos pastores, muchos pastores que me dicen, hermanita Lorena, a veces yo la escucho más tarde, pero la escucho y he aprendido mucho de usted. He aprendido, me ha sacado de muchas cosas y yo digo, wow, Señor, gracias por haberme permitido este privilegio. No es de todos, no es de todos. Y ellos me dicen, tienes razón, hermana. A mí muchas veces me han preguntado esto, me han preguntado lo otro y justo usted habló de ese tema y me gusta. A la Biblia, cuando tú te instruyes, cuando tú la lees, cuando tú, yo ya les he dicho a ustedes, para leer la Biblia, para leer las Sagradas Escrituras, hay que profundizar. La vez pasada yo no entendía el capítulo 3. Yo les decía a ustedes y el Señor puso en mi mente, lee el 2 para que lo entiendan. Y me fui a leer todo el capítulo y yo solo del capítulo 3 iba a agarrar solo 3 a 4 a 5 versículos. De ahí me iba a basar en el mensaje, pero para entenderlo todo tenía que irme más atrás. Y eso es el Espíritu Santo el que te abre el conocimiento. Muchas veces yo he estado leyendo y yo he leído una cosa y vuelvo a leer y vuelvo a encontrar cosas diferentes. Entonces el Señor decía ahí, wow, esto nunca lo he leído. Entonces dormimos en el paraíso. ¿En dónde está el paraíso? El paraíso es la antesala del cielo, la antesala del cielo. Todavía nadie ha subido al cielo. La Biblia nos lo dice. Más acá, fíjate, si ni Jesús subió al cielo muriendo, porque él fue a una guerra espiritual, pero tú y yo vamos a dormir. Vamos a leer varios capítulos y vamos a entender esta parte. Entonces Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Pero fíjate que en aquel tiempo, como ahora, nosotros decimos, es que ahora la mujer quiere hablar de los derechos de la mujer, que la palabra de la mujer no vale. En aquel tiempo tampoco valía. Todo lo que María Magdalena y estas otras Marías fueron y les contaron, tenía que venir un hombre para que viera con sus propios ojos que él no estaba allí. Por eso Jesús, cuando Pedro y Juan oyeron esto, dice que corrieron para ir a ver ellos si era correcto lo que ellas estaban diciendo, que el cuerpo de nuestro Señor Jesús no estaba allí. Por eso el Señor les tuvo que aparecer a ellos después, para que ellos pudieran ver y darse cuenta de que Cristo había resucitado. Entonces vemos aquí, vamos a irnos a otros capítulos, a otros versículos. He aquí, en 1 Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio. Pablo le está diciendo, porque también ellos tuvieron lo mismo. Ellos le preguntaban a Pablo y Pablo, recordemos que Pablo había subido hasta el tercer cielo en el Espíritu. ¿Por qué Dios hizo eso con Pablo? Le voy a explicar. Los discípulos habían visto claramente, no tenían necesidad de ver más allá, porque uno, habían estado con Jesús. Número 2, él mismo
había sido su maestro. Número 3, él mismo había orado por ellos. Ellos vieron los grandes prodigios, las grandes señales, los grandes milagros que Jesús había hecho. Y aparte de eso, ellos mismos le vieron resucitado. Entonces no había duda de saber de que así como el Señor le dijo que lo mismo que él había hecho, él era la resurrección, él era la primicia de la resurrección. Y así como él había sido, nosotros también íbamos a ser un día. Entonces a ellos no les quedaba duda. Pero Pablo, tú y todos nosotros nunca le vieron a Jesús. Pablo nunca le vio a Jesús, pero por eso Dios Todopoderoso en su amor había escogido a Pablo, y Pablo le era instrumento en sus manos, tanto que Pablo sobresale más que muchos discípulos que anduvieron con Jesús. Y Pablo dice en la Biblia de que él fue llevado en el espíritu. No se dice en el espíritu o en la carne cómo fue que yo fui llevado, pero de que lo vi. Pablo fue al cielo, y dice que le dijo el Señor que habían muchas cosas que él no podía revelar, pero las que le eran, las que él había visto, las que él se le había dado el permiso de hablarlas, él las podía decir. Y Pablo en 1 de Corintios, estamos hablando 15:51, dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mire qué lindo. Fíjate que los discípulos también cuentan algo parecido, que cuando Jesús los llevó al monte donde él ascendió a los cielos, él les dijo, y ellos dicen, hay cosas que nos fueron, misterios que nos fueron dados, de los cuales no se nos da permiso contar. ¿Qué habrá más allá? Fíjate qué hermoso. Y Pablo está diciendo algo parecido. Pablo dice: oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre, dice, me gloriaré. Fíjate qué lindo. Pero no de mí mismo, porque de mí, dice, nada me he de glorificar, sino en solamente mis debilidades. Mire qué hermoso cómo el Señor nos está respondiendo. Tú y yo, mucha gente cuando duerme, un ejemplo, cuando un pastor ha muerto, el pastor duerme en la presencia del Señor, está en un sueño profundo, como cuando nosotros dormimos y nosotros muchas veces dicen, no oyó que se estaban peleando allá al otro lado. No oí, yo estaba dormida, no oí. Porque todo se cierra, los sentidos están letardos, están en un letardo, están no hay movimiento, no hay entendimiento, no hay nada. Aquí nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo nos da a nosotros la certeza de que todo. Ahora entiende, póngame ahí por favor, ahora entiende que el hombre aquel, el cual el Señor le dijo, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso, estaba diciéndole, el Señor no fue directamente al cielo. Acordémonos, lo que le quiso decir el Señor es, ahora que has creído, vas a dormir en el paraíso, vas a estar en el paraíso, ya eres salvo, porque el Señor dice que cuando le confesamos con nuestra boca, es ahí que Él nos confiesa delante del Padre y delante de los ángeles del cielo. ¿Cuántos están entendiendo? Por favor, póngame ahí si usted está entendiendo. Lo mismo cuando el Señor habló de Lázaro. Fíjate, Lázaro, los discípulos que andaban con el Señor, el Señor le dijo, Lázaro duerme, y ellos pensaban que como el único sueño que ellos conocían era el sueño del cual cuando nosotros nos vamos estamos cansados. Entonces la Biblia bien claro nos dice a nosotros de que Lázaro estaba dormido, pero en lo literal, Lázaro dormía literalmente en el espíritu. Juan 11 al 16 dijo, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Mire qué lindo.
Mire qué hermoso. Mas yo voy para despertarle. Y de esta misma forma dice que los muertos en Cristo oirán su voz como voz de arcángel, como voz de trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí vemos que Dios sí tiene preferencias para sus hijos. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Nosotros resucitaremos primero para verle cara a cara. Allí va a ser la primera vez que va a pasar. Vamos a pasar lo que Pablo pasó. Le vamos a ver cara a cara al Señor. Y en nuestro conocimiento, lo único de lo que vamos a estar conscientes es de lo que estamos pasando, pero nada de lo que hemos dejado atrás. Y fíjate que algo muy hermoso. ¿Por qué dice la Biblia que no habrá lloro ni llanto? Porque nadie, por ejemplo, una madre que ha servido al Señor en toda su vida y se muere, el Señor es tan maravilloso que te borra todos los pensamientos del pasado y solamente te da el entendimiento de lo que estás viviendo o lo que vas a vivir en el día de la resurrección. Que tú le conozcas al Señor. Vas a conocer, vas a ver a tu familia, pero ya no la vas a conocer. Todos vamos a ser hermanos en Cristo, porque entonces los muertos, cuando resuciten, van a estarle todos preguntando: Señor, ¿y qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi esposo? ¿Dónde está? No, ya ellos no van a tener. En cambio, los que están en el infierno, sí, ese será el tormento que ellos tendrán, porque ellos no estarán tranquilos. Ellos no estarán tranquilos. La misma Biblia nos habla cuando el rico dice que le dijo: manda a Lázaro, o mándame a mí, o manda a alguien. Tienen la ley de Moisés y no le obedecen. Aunque fueran profetas, no le van a creer. Y eso mismo está pasando hoy. La gente no cree que hay cielo. La gente no cree que hay infierno. Solamente hay dos caminos. Las personas debemos de elegir a dónde vamos a ir. Fíjate que aquí en Mateo 22:30 dice: porque en la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino... escucha bien lo que dice, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. En otras palabras, estaremos solamente para adorar su santo nombre. Fíjate lo que le dijo el Señor a los discípulos, y los discípulos, andando con él, muchas veces no le entendieron. Dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Porque claro, único sueño que ellos conocen y que tú y yo conocemos es el sueño cuando tenemos cansados y nos vamos a acostar. Pero muchas veces la Biblia, en muchos versículos de la Biblia, Pablo también, esa gente donde Pablo predicaba, lo hemos comprobado, a los de Tesalónica, a los de Corinto, a los de Éfeso, muchos de ellos, muchos hasta estaban predicando que Cristo ya había venido. Pablo dijo: no, ¿cuál es ese evangelio que ustedes están dando? Cristo no ha venido todavía por su iglesia. Cristo va a venir por una iglesia santa, por una iglesia que haya creído. La iglesia somos tú y yo, no es el templo. El templo es otra cosa. El templo es el edificio, pero la iglesia somos tú y yo, que somos parte del pueblo santo. Y dice: pero Jesús decía esto, dice, esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús dijo claramente, en otras palabras: Lázaro ha muerto. Fíjate, entonces cuando Jesús dijo así, dice: y me alegro por vosotros, porque les quería mostrar a ellos mismos, antes de que al demás pueblo, a ellos mismos les quería mostrar. Muchos de ellos, me imagino, la Biblia no se enfoca, porque fíjate que en la misma Biblia dice que si todo cuanto Jesús hizo y pasó estuviera escrito, no alcanzaría, dice, que ni el cielo ni los rollos del cielo serían alcanzados, ni si el mar fuera tinta. ¿Cuántas cosas habrá pasado? Pero me imagino que si usted y yo estamos ahí, estamos en ese lugar y vemos que Lázaro sale, nosotros tenemos miedo, pero al mismo tiempo, ya cuando vemos que ya está comiendo, que ya está hablando con las demás personas,
¿Cuántos de ellos no le preguntaron, Lázaro, ¿qué vistes? Lázaro, ¿a dónde estuviste? Lázaro no vio nada. Lázaro no tuvo nada que contar porque ni él sabía, lo mismo que Pablo, dónde estuvo, qué estuvo haciendo. Los muertos, cuando resucitemos en Cristo, habremos sentido que nomás dormimos y despertamos y ya estamos en la presencia del Señor. Entonces dice, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro. Mire lo que dijo el Señor, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Mire, para que creáis. ¿Por qué Jesús quería que creyeran? Porque ellos iban a pasar cosas difíciles, como muchos les espera aquí en este mundo. Pasar, si no te pones a cuentas con el Señor, si no pones tu vida en regla con el Señor, si no pones tu vida bien delante de Dios, seguramente vas a pasar la gran tribulación. Entonces dice, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Mire. Ni él entendía tampoco, ni le entendió. Bueno, yo no sé si ha quedado claro. ¿Quieren una segunda parte? Pónganme ahí si queremos, porque esto es muy extenso, muy extenso. Si quieren una segunda parte, póngame ahí para que sigamos viendo todo como es. Y usted no tenga en la duda en su corazón qué va a pasar. Por eso, fíjate bien, yo me admiro, ¿verdad? Claro que es muy difícil decirle a una esposa o decirle a un esposo o decirle a alguien, al vecino que no conoce a Dios, porque todos dicen, allá está en el cielo, ya Dios lo necesitaba ya. Número uno, Dios no necesita a nadie allá. Dios no te necesita a ti. Tú necesitas de Dios. Yo necesito de Dios. Ese es lo número uno. Número dos, no todos, porque entonces si todos fueran realmente al cielo, no habiéndole servido a Cristo aquí, no habiendo ni siquiera dado el paso de arrepentimiento, es muy fácil. Entonces yo peco y de todas maneras yo sé que alguien va a rezar 9 novenarios por mí y que me van a sacar de ahí. Mentira del diablo, eso no es verdad. La salvación es personal. Cuando uno intercede por un hijo, es cuando el hijo está vivo. Por eso nosotros conscientemente debemos de entender que la salvación es un hilo donde tú vas a caminar diariamente, donde tú sabes que el target donde tú vas a llegar es el cielo, lo que nos espera, galardón que nos espera, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Ahí es donde nosotros nos espera para llegar juntamente con Él, delante de Él. Él está primero, Él es nuestro hermano mayor, Jesucristo es nuestro hermano, nuestro Padre. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mañana, el día jueves, vamos a leer todo eso para que tú se abra más el conocimiento y tú entiendas más. Y cuando alguien te pregunte, tú puedas hablar con firmeza. Nosotros dormiremos. La Biblia lo dice, no solamente en un versículo, lo dice en muchos versículos, y de la boca del mismo Señor Jesús salió diciendo que los muertos, cuando mueren, durmiendo están. Qué hermoso es honrar al Señor. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Shalom.